Estimados amigos, es interesante lo que la Watchtower enseña con relación al Israel de Dios. Y digo interesante porque es muy, ¿cómo podríamos decir? Es muy conveniente para la Watchtower la forma como interpreta el Israel de Dios. Y vamos a ver nosotros, estimados amigos, lo que dice acá en el libro Perspicacia. Este es un libro de los testigos de Jehová. En el libro Perspicacia, acá abajito dice volumen 1, Israel de Dios, página 1270. ¿Y qué cosa es lo que leemos acá? El Israel de Dios. Esta expresión, que aparece solo una vez en las Escrituras, se refiere al Israel espiritual en lugar de a los descendientes de la raza de Jacob, cuyo nombre se cambió a Israel. La Biblia habla del Israel según la carne, y también del Israel espiritual cuyos integrantes no tienen que ser necesariamente descendientes de Abraham. Cuando el apóstol Pablo usa la expresión el Israel de Dios, muestra que no tiene relación con la descendencia circuncisa de Abraham. El profeta Oseas predijo que cuando Dios rechazara a la nación del Israel natural por la nación espiritual, que incluye a los gentiles, diría a los que no son mi pueblo, tú eres mi pueblo. A su debido tiempo, el reino de Dios se le quitó a la nación de los judíos naturales y se le dio una nación espiritual que produjese el fruto del reino. El apóstol Pedro citó lo que se le había dicho al Israel natural y lo aplicó a este Israel espiritual de Dios, diciendo que es una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para posesión especial. Juan tuvo la visión de los que estaban de pie en el monte Sión celestial con el Cordero al que el Israel natural había rechazado. Y dice, y en ella se le revela el número de integrantes de este Israel, Israel espiritual de Dios, 144,000 comprados de entre la humanidad. Estamos viendo entonces que para la Watchtower, el Israel espiritual tiene que ver con personas que no tienen, forzosamente, no tienen que ser este Israel espiritual hebreos, sino que son personas que salen de todo el mundo, pero que incluye también a algunos hebreos. Pero no es una nación exclusiva de hebreos, sino mixta, una sociedad mixta, un pueblo mixto de creyentes de las naciones gentiles y del pueblo hebreo mismo. Ahora, para la Watchtower, este Israel espiritual consta de 144,000 individuos. 144,000 individuos que tienen esperanza celestial. Es decir, el Israel espiritual reemplaza a toda la nación natural. A toda la nación natural. Es decir, a toda la nación hebrea que para la Watchtower quedó rechazada debido a su impiedad y fue reemplazada por un nuevo pueblo que es el Israel espiritual. Que para la Watchtower, ojo, no son todos los testigos de Jehová, sino la clase ungida, la clase de la manada pequeña. Estos componen el Israel de Dios, el Israel espiritual. Es decir, el Israel espiritual reemplaza totalmente a la nación de Israel, al pueblo de Israel natural. Y esto es muy importante que lo subrayemos, porque para la Watchtower, el Israel espiritual, o sea, los ungidos, reemplazan, ¿no es cierto?, a todos los de la nación natural, la nación de Israel
natural, de raza, descendientes de Jacob. Pero recordemos algo que es importante, estimados amigos, que en Isaías 43.1, vuelven ustedes acá, vamos a leer acá en Isaías 43.1, ¿cómo empieza diciendo este capítulo de Isaías 43.1? Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, informador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Así empieza Isaías 43. Este es un capítulo que Dios, donde Dios hace un trato o Dios hace un convenio con Jacob, con los hijos de Jacob, ¿no es cierto? Que Dios le cambió a Jacob por el nombre de Israel y está hablando del Israel natural. Este capítulo de Isaías 43.1, cuando fue escrito, pues tenía que ver, por supuesto, con el pueblo hebreo. Dios se refiere a su pueblo hebreo, el pueblo natural, el pueblo que desciende de Jacob. Muy bien, ¿y qué cosa es lo que sigue diciendo? Estamos en Isaías 43.1. En Isaías 43.10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. En Isaías 43.12 dice, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, o sea, los judíos naturales, o los hebreos naturales, o los israelitas naturales, vosotros, los israelitas naturales, pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Bueno, aquí vemos que Dios le dice a estos hebreos, a esta nación hebrea, descendiente de Jacob, le dice, ustedes son mis testigos, ustedes. O sea, ahí vemos nosotros claramente que se refiere a la nación natural de Israel, a los hebreos, a los descendientes de Jacob. En Isaías 44.8 dice, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego, vosotros sois. ¿Quiénes son vosotros? En versículo 1 hemos visto que es la nación natural de Israel. ¿No es cierto? La nación natural. ¿A quienes le dice a estos? Ustedes son mis testigos. Ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Estamos viendo entonces que es al Israel natural a quien Dios le dice, ustedes son mis testigos. Ustedes. Esta comunidad, este pueblo hebreo, es, por decir de una manera, testigo de Jehová, aunque no dice que serán llamados testigos de Jehová, sino dice simplemente, ustedes me serán testigos, me serán mis testigos. No dice que llevarán el nombre de testigo de Jehová, ¿no es cierto? No dice. Ustedes son mis testigos, ustedes van a dar testimonio de las cosas maravillosas que yo he hecho por ustedes. Ustedes son mis testigos. No dice que van a ir a la calle diciendo, somos testigos de Jehová, somos testigos de Jehová. Ese no es un título que iban a llevar, simplemente la función que iban a desempeñar como dar testimonio de Dios, serían los testigos de Dios, de lo que Dios hizo por este pueblo, las maravillas. Ahora, si la Watchtower, estimados amigos, sostiene, como hemos visto nosotros acá, que Dios reemplazó a esta nación natural por una nación espiritual, porque le fue infiel la nación o el pueblo natural, y lo reemplaza por el Israel espiritual, que para la Watchtower son solamente 144,000 israelitas espirituales, de las tribus de Israel espiritual. Entonces tenemos que concluir, y esto con justa razón,
que solamente el Israel espiritual podría adjudicarse vamos a decir así, esa función de ser testigos de Jehová. Porque Dios se los dijo a los hebreos: a esta nación natural, ustedes son mis testigos. Si esta nación fue reemplazada por una nueva nación llamada el Israel espiritual, compuesta por 144,000 ungidos, entonces solamente estos 144,000 pueden adjudicarse también esa función, como repito, de dar testimonio de Jehová, o ser testigos de Jehová. Dicho esto, estimados amigos, pregunto: las otras ovejas, que no tienen parte ni suerte en el reino, estas otras ovejas que simplemente van a ser súbditos, ¿no? Súbditas del reino, ovejas súbditas del reino en la tierra, o sea, ellos van a estar en la tierra de un reino espiritual establecido en el cielo. Yo pregunto: ¿tienen el derecho estas otras ovejas de ser, consideradas testigos de Jehová? ¿Podríamos decir que estas otras ovejas son realmente testigos de Jehová? ¿Acaso Dios no le dijo esto solamente a la nación natural, la cual fue reemplazada por la Israel espiritual? Entonces, mal hace la grande muchedumbre, o cualquier miembro de la grande muchedumbre, afirmar o anunciar o proclamar que es un testigo de Jehová, dado que no están dentro de ese grupo pequeño que sustituye al Israel natural. Simplemente son cristianos de tercera categoría. Son simplemente los vasallos del reino. Son aquellos que serán regidos por el reino de Dios. Ese reino compuesto por 144,000 individuos, un Israel espiritual que reemplazó, según la Watchtower, a toda la nación de Israel. Por lo tanto, tienen un problema aquí grave los testigos de Jehová, toda vez que dicen que todos los miembros de la Watchtower, ungidos y no ungidos, son testigos de Jehová. Eso no puede ser, esto no encaja con el reemplazo que hace el Israel espiritual sobre el natural, cuando consideramos que solamente la clase ungida compone este nuevo Israel de Dios, o el Israel espiritual. ¿Qué opinan ustedes, estimados amigos? Espero sus comentarios y muchas gracias por su preferencia.